Bueno, vayamos a la enseñanza de hoy. Ayer que estábamos celebrando amor y amistad, y a todo el mundo nos encanta celebrar amor y amistad, ¿verdad? Porque no hay nada más rico que dar regalos y que recibir regalos y que tener amigos y poderlos reconocer. Y no hay nada más rico que decir, mira, tú eres mi amigo, toma este regalito. Y casi siempre damos como chocolaticos o alguna palabra bonita, una florecita. Y ahora con esta nueva tecnología se utiliza mucho el WhatsApp y vuelan mensajes por el WhatsApp de un lado a otro, todo el mundo diciendo de la amistad, de lo lindo, de tan bonito que es tener amigos, ¿verdad? Y muchas gentes y personas en las empresas juegan al amigo secreto. Eso sí, nos encanta a todos a jugar al amigo secreto. Y es como un tiempo bonito decir, tenemos amigos. Y es como ese anhelo siempre de dar. Y cuando pensamos en amigos decimos, bueno, la Escritura dice que Jesús es nuestro amigo. Él dice, ya no los he llamado siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamo amigos. Eso indica cercanía, indica que nos conoce, que lo conocemos a Él, ¿verdad? Y trayendo este tema vino a mi mente que amor y amistad siempre nos lleva a dar algo, a pensar en dar. Así que por eso vamos a reflexionar en la lectura que hizo Héctor ahorita de Hechos capítulo 3. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, pero quiero que nos fijemos en esta imagen. ¿Qué es lo que resalta de la imagen? ¿Qué ven ustedes? La mirada, ¿cierto? Alguien que está poniendo sus ojos en alguien. Y mientras vamos leyendo el texto, quiero que vayamos mirando ese verbo que se repite una y otra vez y se repite de diferentes maneras. Y vayamos mirando qué personas van siendo conscientes de lo que ven o de lo que miran. Hechos capítulo 3, versículo 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Entonces, ¿dónde están? ¿En dónde estamos ubicados en este momento? En el templo, ¿cierto? ¿En qué lugar específico? En la puerta, la Hermosa, ¿verdad? Y parece que era una de las puertas principales del templo. ¿Estaban quiénes? Pedro y Juan. ¿Y a quién habían colocado a la entrada de la puerta? A un paralítico. Y dice algo el texto, que era un paralítico ¿desde cuándo? Era un paralítico de nacimiento, una persona que nació así. Toda su vida había cargado con esta dificultad. Entonces, tal vez había personas que lo llevaban ahí a la puerta del templo. ¿Y qué era lo que él hacía en la puerta del templo? Pedía limosna. Era tal vez la forma como el lisiado se sostenía, ¿verdad? Versículo 3. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. ¿Quién vio aquí? Dice, cuando éste vio. O sea, yo estoy siguiendo la nueva versión internacional, no sé en las otras versiones cómo dice, pero aquí el primero que ve, el que de alguna manera se fija, y cuando dice vio a Pedro y a Juan, está viendo de una manera especial. ¿Sí? Ustedes saben que todos nosotros miramos muchas cosas, pasamos por varios lugares y alguien nos dice, ¿viste tal cosa? Y uno, ay no, yo no me di cuenta. Entonces, aquí este ver, cuando la Escritura nos hace énfasis en este ver, y lo miramos de esa manera, es que Él pone su atención.
En este momento es el lisiado el que está poniendo su atención ¿en quiénes? En Pedro y en Juan. Y dice, vio que Pedro y Juan estaban por entrar, ¿y qué hizo? Pues les pidió limosna, era lo que él estaba haciendo. Los vio porque seguramente dijo, estos posiblemente me pueden dar. Y por eso los vio a ellos. Pedro con Juan, ¿qué dice la Escritura? Fijando en él los ojos o mirándolo fijamente, otra vez llamó la atención de Pedro y viene y lo mira a el lisiado y le dice, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. En la nueva versión internacional dice así, míranos, como quien dice, otra vez, venga, encontremos la mirada. ¿Sí ven? Están cercanos, se están mirando mutuamente. Cada uno está mirando la condición del otro. El lisiado ve a Pedro esperando recibir algo. Y Pedro está mirando ¿qué? La situación de esta persona. Está mirando, está observando. Fue más allá de simplemente pasar. Y le dice, versículo 5, el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Está el hombre atento a Pedro y a Juan. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tengamos en cuenta estas palabras que Pedro le dice a este hombre. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Ahora, ¿quiénes vieron? Versículo 10. ¿Quiénes vieron? Dice el pueblo. O sea, primero vio el lisiado, vio a Pedro y a Juan. Luego Pedro y Juan lo vieron a él, vieron su necesidad. Y ahora el pueblo ve lo que ha sucedido. Démonos cuenta cuán importante es este verbo. El verbo ver, y que resalta aquí mostrando todo un actuar y mostrando todo un obrar de Dios. Versículo 11 dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, entonces, ha sucedido esto, la gente vio y observó a este hombre porque lo conocían y se dieron cuenta de que cómo había entrado ese hombre al templo. ¿Cómo había entrado? Ya. Dice que había entrado, aquí dice saltando y alabando a Dios. ¿Ustedes se imaginan la alegría de ese hombre? La dicha de ese hombre de lo que recibió. Él esperaba recibir de Pedro y de Juan unas monedas, ¿verdad? Siempre son unas monedas. Casi siempre la limosna es algo poquito, es lo que me sobra, tal vez, o es algo así insignificante. ¿Qué le dieron Pedro y Juan? Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que se levantó, que esos pies se le fortalecieron y que entró como al templo, dice saltando y alabando a Dios. Y tal vez por eso fue que le llamó la atención al pueblo y el pueblo vio cómo había entrado este hombre. Y entonces Pedro en el versículo 12, ¿qué hace? Dice, aquí en esta versión dice, al ver esto Pedro les dijo, ¿qué está haciendo aquí Pedro?
viendo todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando alrededor, todo lo que Dios está haciendo. Pedro está viendo, ¿no? Démonos cuenta, aquí estamos hablando, está siendo consciente, está observando el obrar de Dios, lo que está pasando. ¿Y qué hace Pedro? Al ver esto, Pedro comienza a predicar y dice, al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran? Y otra vez está este verbo. ¿Ustedes por qué nos miran a nosotros? Como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre. Entonces dice, Pedro se dio cuenta que la gente está asombrada y los estaba mirando era a ellos. El pueblo comenzó a mirar ¿a quién? A Pedro y a Juan. Y Pedro entonces aprovecha y dice, no, es el Dios, versículo 13, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos ¿qué? Testigos. Y aquí estamos viendo a un Pedro muy especial, a un Pedro que había experimentado quién era el Señor Jesús, ¿verdad? A un Pedro que había visto a un Cristo que había resucitado. Y por eso Pedro está así de atento y aprovecha la oportunidad para predicar. Versículo 16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ¿qué? A quienes ustedes ven y conocen. Nuevamente, ustedes están siendo conscientes de lo que le pasó a este hombre, lo están viendo. Y Él se fija en ese verbo, en esa acción, para revelar quién hizo el milagro, para mostrar quién es el Señor. Y les está diciendo, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Versículo 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y en el versículo, vamos al versículo 22, sigue predicando, dice, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus profetas hermanos, a un profeta como yo, presten atención a todo lo que les diga. Y él sigue hablando y predicando a ese Cristo. Pedro aprovechó esa oportunidad para predicar a ese Jesús. Así que vemos dos cosas aquí. La primera, Pedro y Juan son conscientes del obrar de Dios en su vida. Pedro y Juan son conscientes del obrar de Dios en su vida. Y el obrar de Dios en su vida lo lleva ¿a qué? A ver dónde está actuando Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo sucede? Primero ellos son conscientes, porque aquí estamos viendo a un Pedro muy distinto del Pedro que veíamos cuando estaba con Jesús. Y aquí vemos al Pedro que es consciente de quién es y que ve quién es Dios y cómo Dios está actuando. Y si vemos en el capítulo 4, versículo 20, dice la Escritura, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué está haciendo Pedro? No puede dejar de hablar lo que él ha ¿qué? Visto y ha oído.
Y fue toda esa experiencia y ese caminar con Dios. Está predicando a un Cristo resucitado. Y si ustedes ven aquí algunas fotos, nos indican distintos momentos en los que Pedro y los discípulos estuvieron con el Señor. Pasaron tiempo con Jesús, estuvieron cerca de Él. En Hechos 4, desde el versículo 7, seguimos leyendo, Hechos 4, 7, dice, porque ustedes al leer el texto dice que como este hombre fue sano y la gente vio y la gente comenzó a creer en Jesús, ¿quiénes se pusieron felices? Todo el pueblo. ¿Pero quiénes se pusieron bravos? Los sacerdotes y los dirigentes se pusieron furiosos y se pusieron bravos y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Mire todo el alboroto que se ha armado. Entonces, desde el versículo 7 dice, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Los llamaron ante los principales sacerdotes y los líderes de la nación y les preguntaron, ¿con qué poder o nombre de quién hicieron ustedes esto? Imagínense, le hacen esta pregunta a Pedro. Y dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta, ¿cómo fue sanado? Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesús de Nazaret. Y dice, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Démonos cuenta que él era testigo, él fue testigo de todas estas cosas. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Y en el versículo 12 dice, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y versículo 13, los gobernantes al ver, otra vez aquí está el verbo ver, la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Qué vio la gente? ¿Qué vio en Pedro y Juan? ¿Cómo lo reconocieron? Dice la Escritura que lo reconocieron, primero que eran personas que no eran cultas, o sea, no eran doctores de la ley, ¿cierto? Pero ¿qué más vieron? Que habían sido hombres que habían estado con Jesús. Eso lo ve la gente. Y eso fue lo que vieron ellos. Y por eso entonces, todos los tiempos y cuando Jesús llama a estos discípulos, nosotros podemos decir y la gente puede decir, bueno, pero ¿quiénes son Pedro y Juan? Decimos, son esos discípulos de Cristo. Ellos sabían quiénes eran en este momento. Ellos conocían y tenían clara su identidad. Jesús los había llamado. Y como dice Robert Coleman en su libro, el de Plan Maestro de Evangelización, dice, ellos no solamente vieron la verdad, no solamente vieron a Jesús, sino que fueron transformados por Jesús. ¿Y saben que eso es lo que pasa cuando hay esa cercanía con Dios? ¿Cuál fue la vida de los discípulos? Ellos caminaron con Jesús, comieron con Jesús, durmieron con Jesús, pescaron con Jesús, oraron con Jesús. Ellos vieron cómo Jesús sanaba personas, recibieron enseñanzas del Señor. ¿Qué hicieron estos apóstoles? Todo momento y cada circunstancia de su vida estuvieron con Jesús. Y por eso llegaron a ser esos discípulos de Jesús. Experimentaron a Jesús. Y ahora, nosotros aquí hemos sido llamados, ¿verdad?
Y aquí estamos porque hemos creído en el Señor. Y si alguno no ha creído, mire ese Jesús, cuántas bendiciones trae a su vida. Mire esa obra de Jesús, esa identidad tan clara que le da. Porque Pedro era uno y ahora después de que Cristo ha resucitado, Pedro es otro. Y esta es una de las experiencias de Pedro. Miren estas imágenes. ¿Qué les recuerda? Siempre traemos a la mente ese Pedro que se iba hundiendo, ¿verdad? Jesús venía caminando por el agua y ellos estaban en la barca y había tormenta. Dice que había vientos y olas fuertes. Y cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba a la barca, ellos creyeron que era ¿qué? Era un fantasma y se asustaron. Eso fue lo que los discípulos creyeron. ¿Por qué no habían visto a Jesús a caminar sobre el agua? ¿Verdad? Y entonces Pedro, todo siempre lanzado y queriendo ser el que de una, sin pensar, le va diciendo al Señor, Señor, y si eres tú, entonces yo quiero caminar sobre el agua. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ven, Pedro. Y Pedro se lanzó fuera de la barca y caminó. ¿Pero qué le pasó a Pedro? Que es lo que siempre nos acordamos. Decimos, no, este Pedro se puso a mirar el viento y de un momento a otro miró las olas y al ponerse a mirar las circunstancias, quitó su mirada de Jesús y ¿qué le pasó? Se asustó y empezó a hundirse. ¿Pero quién lo sostuvo? Por eso me gustan esas imágenes. Jesús lo sostuvo cuando él comenzó a hundirse. Ahora, piense en usted, piense en su vida. ¿Cuántas veces Jesús te ha sostenido? ¿De cuántas circunstancias es Jesús el que no nos ha abandonado? Nosotros hemos querido tirar la toalla, nos hemos desanimado, nos desalentamos, nos ponemos bravos, dudamos. ¿Pero qué hace Jesús? Nos sostiene. ¿Y cuántas experiencias tienen ustedes con Él? Que démonos cuenta aquí de un Pedro que había sido transformado por el Señor, había experimentado a Jesús. ¿Y saben que lo mismo pasa en nuestra vida? Llegamos a Cristo, somos de Cristo, y se trata de que nos demos cuenta que toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos cada día es una experiencia con el Señor. Y Él nos invita a eso, a una experiencia con Él. Él quiere que lo busquemos. Y por eso entonces la pregunta es, cuando estamos en Cristo, ¿tenemos claro quiénes somos nosotros? ¿Tiene claro quién es usted? Y por eso le digo, el que ha creído en Cristo debe saber quién es su Señor. ¿Lo sabía Pedro? Claro que sí. Porque con qué autoridad y con qué ternura fue y miró a esta persona lisiada. Él sabía quién era. Y él por eso se fue y se dirigió al lisiado. Y le dijo, no tengo plata, ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? A Cristo en su vida. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? La Escritura en Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo cree? ¿Se imaginan nosotros, así como Cristo actuó y obró en la vida de Pedro y de Juan, cree que Cristo está obrando en su vida? Nuestro Dios es un Dios de milagros que siempre nos invita, pero Él nos invita a una vida de intimidad con Él, a que nos acerquemos a Él. ¿Y de qué manera nos acercamos al Señor? La oración, el estudio de la palabra,
¿cierto? Es de lo que constantemente nos estamos alimentando. Él continuamente nos está hablando. La iglesia, es aquí en la iglesia también, en el cuerpo de Cristo, donde Dios continuamente estamos teniendo cercanía con Dios, las personas, las circunstancias. ¿De qué manera experimentamos al Señor? ¿De qué manera lo he experimentado esta semana? ¿Cuánto tiempo o de qué manera cuando usted estudió la palabra le habló Dios? Porque saben que cada vez que abrimos la palabra, Él nos habla. Hay esa cercanía con Dios, esa intimidad con Dios. Tiempo de oración. ¿No les pareció muy hermosa la oración que tuvimos ahorita, antes de comenzar el sermón? Esos tiempos en que Héctor nos dirigía la oración y decía, oremos por tal persona, démosle gracias a Dios y quedábamos en silencio. Son tiempos de comunión, de intimidad con el Señor. ¿Cuánto tiempo pasa usted con Él? Cada día. Puede experimentar a Dios en lo que usted hace, en su trabajo, en su diario vivir, en lo que usted, cómo trata a las otras personas, en cuando usted vaya a hacer una visita, cuando usted está arreglando algo, cuando usted todo el tiempo. Ya somos de Cristo, dice que Él vive en nosotros. No es que Él vive en nosotros por momentos, no, es todo el tiempo. Somos de Cristo y así como Pedro tenía clara su identidad, nosotros también debemos tener claro quiénes somos. Y cuando hemos venido a Cristo, es el Espíritu Santo, y por eso aquí está la imagen que la Biblia usa del Espíritu Santo, que se mueve y que nos habla a nosotros a través de estas, de la Biblia, la oración, la iglesia, las personas, las circunstancias y de muchas formas más, la naturaleza, ¿cierto? De tantas formas que Dios continuamente nos está hablando, porque Dios nos ha hecho un llamado, porque Dios nos ha dado una identidad y nos ha invitado a unirnos a Él. Y la palabra también dice que Él nos invita y cuando creemos en Cristo, y muchos de ustedes lo han experimentado, cuando ustedes dicen, yo quiero ser bautizado porque he creído en el Señor y sé que soy salvo, y hace ese bautismo, cuando la persona se bautiza, ¿qué le decimos? Los demás, la gente, la iglesia, le dice, bienvenido a la familia de Cristo. Qué rico que ahora perteneces a la iglesia, porque viene a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y la Escritura dice que cuando somos miembros de ese cuerpo de Cristo, todos nosotros somos importantes. Mire su cuerpo. ¿Hay algún miembro de su cuerpo que le sobre? Usted puede decir, me sobra el dedo meñique, ¿puedo vivir sin él? ¿Qué les ha pasado cuando se han cortado una cortadita pequeñita en el dedo meñique? ¡Qué lío!, ¿verdad? O se han golpeado el dedito pequeño del pie. ¡Qué lío! Cada miembro de nuestro cuerpo cumple una función y es importante. ¿Sí? Igual es en el cuerpo de Cristo. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y para Dios todos somos valiosos. Y también nos necesitamos los unos de los otros. Así como nosotros necesitamos del dedo pequeñito, o de la uña, o necesitamos del oído, o necesitamos de la rodilla. Así nos necesitamos unos a otros. Y me ha gustado mucho porque el libro que está siguiendo el grupo de CIPEP de mi experiencia con Dios, nos hace sensibles y nos hace meditar en cuán importante cada uno, y puso un ejemplo de una señora que Dios la había inquietado a orar por la iglesia. Y no hacía sino orar, y cuando fue y le comentó no sé si fue a un pastor, a un misionero o a alguien, dijo, no, es que yo solamente oro. Le dice, no se preocupe, hermana, es que usted es una rodilla. Dios la puso como rodilla, usted ora por la iglesia. ¡Qué lindo!
¿Qué parte del cuerpo es usted? Es hora de que le pidamos a Dios que nos ayude a ver. Así como cada una de las personas que estuvimos leyendo en el relato vio, Pedro vio porque él sabía quién era. Que nosotros también veamos quiénes somos nosotros, qué está haciendo Dios en nosotros, qué parte del cuerpo soy. ¿Cierto? Si eres rodilla, bueno, cumple tu función de rodilla. Decía, tú eres el que oras, el que hace el milagro es el Señor. ¿Cierto? O sea que su función es orar, interceder. O si es oído, o si es abrazo. Solo Dios sabe, y solo cada uno de ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo, sabe qué parte es dentro del cuerpo de Cristo. Dios nos ha hecho importantes a cada uno, nos ha dado dones. Si ven que Dios nos ha dado muchas cosas, y la Escritura dice en Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos centramos en nosotros mismos y nos olvidamos qué tenemos, ¿cierto? Lo que tengo te doy es el llamado de hoy. ¿Qué tenemos, hermanos, para dar? Dios nos ha dado mucho. Piense por un momento, ¿qué cosas le ha dado Dios? ¿Qué le ha dado el Señor Jesús? Aparte de la gracia, la salvación, la vida eterna, el gozo de la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted ya ha sido perdonado, no hay nadie que lo pueda acusar. Usted ya ha sido justificado por la sangre del Cordero. Dios le ha dado dones y talentos, pero ¿saben? A veces decimos, no tengo que dar. Es que yo... Y nos quedamos pensando en que no tenemos nada. Y nos quedamos como lamentándonos de nosotros mismos. Dios nos ha llamado y nos ha dado muchas cosas. Y la invitación entonces hoy es todo lo que hemos recibido del Señor, que seamos conscientes y que así como Pedro y Juan tuvieron toda una experiencia con el Señor, una cercanía con Él, y pudieron dar testimonio de un Cristo al que habían matado, pero que había resucitado, y ahora lo predicaban, estamos nosotros en esa misma posición. Somos testigos hoy de ese Cristo que murió en la cruz y de ese Cristo que resucitó. Saben, hermanos, la vida del creyente es una vida de celebración y de testimonio del Cristo que resucitó, porque el Señor Jesucristo está vivo, está actuando en su iglesia, está actuando con cada uno de ustedes. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver su obra en nosotros, a reconocer su obra en nosotros como creyentes. Y al mismo tiempo Él nos lleva a ver la necesidad que hay con mi prójimo o con la otra persona o donde Dios nos ponga en contacto. Veamos qué hay. Eso lo estuvimos cantando. ¿Sí se dieron cuenta al comienzo? Abre mis ojos, oh Cristo. Lo estábamos cantando. Esa es la oración. Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos, porque hermanos, cuando reconocemos y agradecemos la obra que Dios está haciendo en nosotros, podemos decir, como dijo el apóstol Pedro, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios de amor. Eres un Dios grande y maravilloso. Tú, Señor, en tu inmensidad nos invitas a nosotros a que a través de tu obra de Jesucristo, ya siendo perdonados y justificados, realmente reconozcamos que somos tus hijos, porque así tú nos llamas
es la identidad que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a andar de acuerdo a ese llamado, a reconocer y a agradecer la obra que tú has hecho en nosotros. Señor, qué hermoso saber que tú moras en nosotros, que tu Espíritu Santo vive en nosotros, y que así como el apóstol Pedro le pudo decir a este lisiado, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy, nosotros también lo podamos decir hoy. Hemos recibido mucho, Señor, y tenemos mucho para dar. En un mundo que está necesitado de ti, gente sin esperanza, sin consuelo, que nuestras palabras siempre se estén sazonadas con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Que veamos también en otros lo que tú estás haciendo. Tú nos invitas a que nos unamos a ti, Señor. Gracias por ese privilegio. Te alabamos, Padre. Ayúdanos a ser conscientes de quiénes somos y a poder, Señor, ir y dar de lo que tú nos has dado. Gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos en Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.